través de su canal Vida TV. Una vez más con ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos en general, para compartir la palabra del Señor. Bueno, indiscutiblemente el reino de Dios es multiplicación. El reino de Dios no es resta, ni es división, no para nada. El reino de Dios es añadidura y multiplicación. Dios siempre nos quiere bendecir, Dios siempre quiere añadir algo a tu vida, no quitarte, no sustraerte, quiere añadirte gozo, quiere añadirte verdad, propósito a tu vida, quiere añadirte una vida nueva, una transformación. Y eso, por supuesto, son añadiduras y son multiplicación. Quizás van a venir algunos periodos de pruebas en la vida de cada uno de nosotros, tiempos de oscuridad, pero eso no quiere decir que al final de la jornada, ¿verdad? Dios no nos va a bendecir, no nos va a multiplicar y no nos va a añadir. Esos son periodos temporales. Las pruebas no son para siempre. Las dificultades por las que muchos, o diría casi todos, atravesamos, o todos, eh, realmente son temporales. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 35, porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Qué hermoso. En la noche, ¿verdad? En las noches oscuras pueden haber llanto, es tiempo de oscuridad, pero en la mañana viene el alba, se levanta el alba, viene el amanecer. Así es en la vida de cada persona y sobre todo de aquellos que hemos confiado en el Señor. El Señor, el reino de Dios, es suma y multiplicación, añadidura a tu vida. Dios quiere levantar en cada uno de nosotros propósitos y sueños y quiere hacerlo y siempre lo hace todo bien. Dios es un Dios de buenos pensamientos, es un Dios de futuro, es un Dios de planes y los planes de Dios son buenos. Mira lo que dice Jeremías 29:11 y tómalo como una promesa en el día de hoy, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿verdad? Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos para darte, ¿verdad? Esperanza, para darte un futuro. En Jeremías 29:11, en otra versión, es interesante, dice, porque yo conozco los planes que tengo para ti, para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué linda la palabra de Dios, una promesa para ti y para mí hoy. Los planes de Dios, los pensamientos de Dios no son de calamidad, no son de destrucción. Aunque muchas veces pasemos por periodos de pruebas, eso no significa que nos vamos a quedar en la prueba. Pasaremos al otro lado, como el Señor les dijo a los discípulos antes de embarcarse en aquella barca. Pasemos al otro lado. Del punto A al punto C habría un punto B, pero no se quedaron en el punto de la tormenta porque llegaron a la otra orilla. ¿Verdad? En tercera de Juan 2 dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, pero por supuesto, Él desea que para que esa prosperidad se lleve a cabalidad totalmente, ¿verdad? Así como prospera nuestra alma, como prosperamos en el área espiritual, en el área almática, emocional, sentimental, ¿verdad? En la transformación de nuestro carácter, en nuestra vida, eso va a conllevar también una transformación y una bendición en otras áreas de nuestra vida. Esas son las añadiduras que el Señor nos quiere dar. El Señor nos quiere bendecir
en el alma. Dios quiere prosperar tu alma. Dios quiere que prosperes en tu espíritu, porque en la medida en que tu espíritu es renovado, tu alma es renovada, pues vas a prosperar, vas a ver la vida de una manera diferente, vas a tener una visión, ¿verdad?, de cada cosa de una manera diferente. Así que es importante. Dios quiere que prosperemos en todas las áreas en la medida en que nuestra alma y nuestro espíritu va prosperando y vamos creciendo cada día más en el conocimiento de Dios. Y Dios va trabajando poquito a poquito, día tras día, según se lo permita en tu vida y en tu carácter. Te va moldeando, te va quitando las aristas, esos vericuetos y esas virutillas que a veces tenemos en nuestros caminos o en nuestro carácter. Y el Señor quiere ir transformándonos para llevarnos de gloria en gloria al propósito divino que Él tiene con cada uno de nosotros. Por eso Mateo 6:33 dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay principios de reino, ¿verdad? Principios de reino. Dios no nos puede dar prosperidad, ¿verdad? Si no hay entrega. Dios no nos puede dar añadiduras, ¿verdad? Sin poner al reino de Dios primero. Así que busquemos al reino de Dios primero. Principios del reino, buscar al reino de Dios, las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas que son esenciales, las cosas que son eternas, no las cosas temporales ni pasajeras, no las cosas efímeras o superficiales, las cosas que son eternas. Dice el Señor, hay un principio para tu prosperidad. Muchas veces hay personas que quieren prosperidad como un mago que saca un conejo, ¿verdad?, de un sombrero o de una bolsa de la nada. Hay personas que reclaman prosperidad sin haber nunca trabajado, sin haberse esforzado, sin buscar los principios del reino. Ok, quieren prosperidad de Dios, pero no quieren, ¿verdad?, ajustarse y alinearse a la verdad y a la justicia de Dios. Quieren prosperidad material como si esta prosperidad fuera, ¿verdad?, la única cosa que los pudiera hacer libres o bendecidos o felices. No, queridos hermanos, hay principios de reino que no podemos violar y el Señor quiere que busquemos los principios de Él, porque si no seríamos como el mundo. El mundo eso es lo que busca, muchas veces lo alcanza, sí, alcanza añadiduras temporales, pero que en definitiva son temporales. Es como la parábola, ¿verdad?, que el Señor, o una ilustración que el Señor trajo en cierta ocasión de un hombre necio que dice que era muy rico y dijo, oh alma mía, voy a ampliar mis graneros, voy a hacer más graneros, voy a ampliarlos, y después que los amplió dijo, bueno alma, ahora estás satisfecha, reposa, descansa, tienes en abundancia. Y el Señor le dijo, necio, hoy vengo por tu alma. ¿De qué le sirvió acumular tantas riquezas si al final cualquier otro iba a hacer uso de ellas o a malgastarlas? Hay personas que han acumulado para otros y otros no han valorado el trabajo de esa persona. Queridos hermanos, las añadiduras no necesariamente siempre están basadas en cosas materiales. Las añadiduras que el Señor nos quiere dar por buscar primeramente el reino tienen que ver con cosas sólidas, fundamentos eternos, ¿verdad? Verdades espirituales, las joyas de su palabra, que en definitiva son las cosas eternas, son las rocas firmes que van a levantar nuestro carácter y que en definitiva son las cosas duraderas, perennes y eternas. Así que busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás. Oh, todo lo demás te vendrá por añadidura. El reino del Señor, ¿verdad?, también quiere añadirte a tu vida en todas las áreas de tu vida a medida que tú prosperes en tu alma. Por supuesto, incluye también no solo la parte emocional, la parte espiritual, no la parte mental también, sino la parte física de tu salud, así como prospera tu alma, vas a tener también salud.
y vas a prosperar incluso en el área física y material y monetaria. Así que el Señor nos quiere bendecir en todas las áreas, nos quiere prosperar, pero no podemos olvidar los principios del reino. Prosperidad sin entrega a Dios es algo fútil, algo vano, ¿verdad? Es como los impíos que solo buscan lo material, las cosas de este mundo que son pasajeras y no son eternas. Las añadiduras sin el poder de poner el reino primero también son cosas futiles. Añadidura y multiplicación viene a nuestras vidas cuando entendemos a cabalidad, y digo, añadidura y multiplicación en todas las áreas, porque prosperidad no es solo lo material. Dios quiere que prosperemos en todas las cosas. Quieren ver una prosperidad mayor que un cambio, ¿verdad? Una formación de un carácter, una estabilidad, una madurez, un hombre y una mujer que anden en justicia, en verdad. Una mujer y un hombre que anden con un testimonio limpio, que sean de ejemplo, que sean un testimonio, que puedan hablar la verdad de Dios en limpieza, alineado a las verdades eternas de su palabra. ¿Qué mayor riqueza que esa? Añadidura y multiplicación viene a nuestras vidas cuando entendemos que debemos darle prioridad al reino y debemos atender el área espiritual y nuestra alma, nuestra parte emocional y sentimental y racional para crecer y prosperar en todas las áreas, tanto espirituales como materiales. Dios nos quiere bendecir, por supuesto, pero recuerden, debemos entender los principios del reino. Debemos entender los principios de prioridad de Dios por encima de todas las cosas, porque podemos tener todo y perder el alma. Podemos tenerlo todo, atesorar tesoros aquí en la tierra, que sencillamente vienen los ladrones, ¿verdad? Estamos siempre temerosos de que nos cojan las riquezas. Pero dice la Escritura, atesora riquezas en el cielo donde ni los ladrones, ni la polilla, ni el orín pueden corromper y destruir. Atesora en las bancas celestiales, ¿verdad? Los tesoros eternos que nadie puede quitarte, el gozo, ¿verdad? Nadie te puede quitar el gozo y la paz, dormir en paz, sin un narcótico, sin un farmacéutico que viene para prescribirte un medicamento de narcóticos para dormir. No, dormir como un bebé, dormir en paz, vivir en paz con todos, vivir sin resentimiento ni amarguras, vivir sin ese espíritu de odio, esa contención en el corazón, vivir sin esas raíces profundas de amargura, ¿verdad? En el alma. Qué importante. Así que principios de prioridad del reino, principios de fe y obediencia, y veremos las añadiduras y la multiplicación en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo también la material. ¿Por qué no? Dios también nos quiere bendecir materialmente y también Dios nos quiere prosperar materialmente mientras estemos alineados a la verdad del Señor. Por ahí hay algunas doctrinas o algunos teologías que se han ido a extremos. Una, la teología del conformismo, pensando que el cristiano tiene que ser un miserable, un pobre, uno que está arrastrado, ¿verdad? Para aparentar una vida de santidad o de piedad. Eso es completamente errado. Es un extremo. Pero hay otro extremo que es la teología de la prosperidad, cuando pone el énfasis en lo material en vez de los principios del reino. Cuando lo material es lo que determina la bendición de tu vida. Cuando tu bendición está determinada por los bienes materiales que posees, lo cual también es errado. Pone el énfasis en el lugar equivocado, le quita la mirada a la persona de Jesucristo y enfatiza solamente las riquezas de este mundo. O sea, eres bendecido cuando eres una persona
rica, tienes un jet, una casa, un millón o más de un millón en la cuenta bancaria. Eso también está errado. La teología del conformismo o la teología de la prosperidad, los dos se pueden ir a los extremos. Dios nos llama a prosperar, sí nos llama a prosperar, pero nuestra alma tiene que estar bendecida. Y en la medida en que cumplamos los principios del reino, primero el reino de Dios, primero los principios de fe, los principios de obediencia, y Dios nos puede prosperar en todas las cosas, por supuesto, pero no vamos a poner entonces el énfasis en el lugar equivocado. No vamos a poner el énfasis en lo material o en los recursos que tengamos o en el mundo, ¿verdad? Dependiendo del mundo para nuestra felicidad. No, queridos hermanos, tendremos nuestra fe cimentada, enraizada y plantada verdaderamente en el reino de Dios, en el Señor Jesucristo. Nuestro tesoro mayor es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tesoro mayor es la presencia de su Espíritu. Nuestro tesoro mayor es poder hablar con el Padre cada día. Nuestro tesoro mayor es que el reino de los cielos se ha hecho una realidad en mí. Yo soy el templo del Espíritu, y el gozo, la alegría, el amor, la fe, el dominio propio es parte de ese fruto, de ese cambio, de esa transformación en nuestro carácter. Esa es la mayor riqueza. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto de que estamos llamados precisamente a multiplicación y añadidura? Estamos llamados indiscutiblemente sus hijos. Quiero leerles la parábola de los talentos y la multiplicación que Dios espera, o la añadidura que podamos hacer de estos talentos que el Señor nos entrega. Mateo 25 del 14 al 30 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ellos tenían que haber puesto en inversión para obtener añadidura y multiplicación. Aquí vemos 3 diferentes personas donde talentos se les han sido dados para que ellos sean inversionistas del reino. Inversionistas. Mira qué interesante la palabra, porque la Biblia habla mucho de mayordomía, de finanzas también en la Biblia. Pero esto aplica no solo a finanzas en el área monetaria, sino también inversión, no solo en el área monetaria, sino en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro tiempo, los dones o talentos que Dios nos da en el área espiritual y emocional, y por supuesto también el área económica, el área financiera. Dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dato al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echátenle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No hubo ninguna ley de esfuerzo. La ley del menor esfuerzo fue hecha por el hombre que se le dio un talento y que no los multiplicó. ¿Verdad? Qué triste que a veces hay personas que se le entregan dones, talentos para que los multiplique. Esto es parte de la economía del reino, de que el Señor te entrega dones para que tú los multipliques, tú traigas añadidura. Mira qué interesante, le dice, lo hubiera puesto en el banco y se hubieran cobrado intereses. O sea, aprende a ser un inversionista del reino. Si Dios te entrega algo, multiplícalo, añádale, trabaja, esfuérzate. Queremos prosperidad. Queremos la prosperidad del reino, pero tenemos que obedecer principios de fe, principios de obediencia, principios donde el reino es lo primero y lo que nos es entregado lo multiplicamos. Qué hermoso. Dios le ha dado talentos a los hombres y dones espirituales a sus hijos. Dios nos ha dado dones espirituales, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado economía, Dios nos ha puesto cosas en nuestras manos, como José que le puso cosas en sus manos y aún estando en prisión y aún estando en casa, ¿verdad? De Potifar y su esposa, aún José donde ponía su mano prosperaba, porque era un muchacho dispuesto, trabajador, ágil, inteligente, hacía que las cosas se multiplicaran. Principio de inversión, multiplicación y añadidura. Esto es importante, hermanos, en el reino. Y Dios enfatiza principios de reino aquí, principios para una verdadera prosperidad. Si Dios te da algo, trabaja donde Dios te ha puesto. Si Dios te ha puesto y te ha dado un don para efectuar algo, cualquiera que este sea, en cualquier área, sea espiritual o sea secular. Miren qué importante es esto, sea espiritual o sea secular. O sea, Dios te ha dado dones espirituales, talentos también a todos los hombres, porque el amor de Dios es tan grande que ha hecho llover sobre buenos y sobre malos. Él hace llover sobre todos, de manera que la gracia de Dios se esparce para todos, para que nadie pueda decir que le tiene por qué faltar. Lo que tenemos que poner nuestras manos, ¿verdad? Poner nuestras manos para que esos talentos se multipliquen. Tenemos que aprender a ser inversionistas del reino, multiplicar, ¿verdad? Traer añadidura a lo que Dios pone en nuestras manos. Uno había recibido una cantidad de talento, pero los puso en operación y vemos el resultado. El Señor lo aplaude, le da una gran encomienda y le dice, bien has hecho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, te voy a dar más, te voy a prosperar más, te voy a añadir más. A otros, sin embargo, también hizo lo mismo, cumplió el cometido, le fueron entregados algunos talentos y también los multiplicó y el Señor le dio la misma recomendación o la misma exhortación. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero aquel que le había sido entregado, ¿verdad? Dice la palabra, llegando también al que había recibido 2 talentos. Se le dio poco porque quizás su capacidad no era mucha. No todo el mundo tiene la capacidad para poder administrar muchas cosas al mismo tiempo. Pero qué hermoso, no importa lo poquito que tú tengas en tu mano, eso se puede hacer mucho porque el reino de los cielos no es resta, el reino de los cielos no es división, el reino de los cielos es añadidura, es suma y es multiplicación. Esa es la economía del reino, esa es
el ser un inversionista espiritual en el reino y también en cualquier área que el Señor te coloque. Mira, el mismo Padre Celestial, ¿verdad? Entregó a su único hijo, mira qué hermoso, el unigénito, el único en su género, una simiente de vida para recoger mucho fruto y llevar muchos hijos a la gloria. Dios mismo es un inversionista y nos lo ha enseñado. Dios dice, mira, yo tomé una simiente y esa simiente la sembré aquí en la tierra. La simiente es mi hijo Jesucristo. La simiente de Abraham, la simiente que aplastaría la cabeza a la serpiente, la simiente que el mismo Jesús se llamó a sí mismo una simiente. Es hermoso. Él mismo habla de él como un grano de trigo que debe caer en la tierra para llevar mucho fruto. Él mismo se entregó, él mismo dijo, voy a hacer que el reino de los cielos se expanda. No solamente el Padre va a ver solo al unigénito, porque el unigénito es hijo de Dios por naturaleza, pero yo voy a llevar muchos hijos a la gloria. Nosotros somos hijos por gracia. Él es hijo por naturaleza, nosotros por gracia. Y el Señor quería llevar muchos hijos a la gloria. Se sembró como una simiente, ¿verdad? Para traer añadidura y multiplicación. Dios es el mayor inversionista y no es un inversionista que pierde. Nunca Dios ha perdido, porque cuando Dios ha hecho algo y ha invertido algo y lo invirtió lo mayor que él tenía, se invirtió a sí mismo en la persona de su hijo, se entregó a sí mismo en la persona de su hijo, en la economía de Dios. Dios se dio a sí mismo para alcanzar mucho fruto. Mira lo que dice Juan 12, 23 y 24. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, ya a punto de morir. En el versículo 24 de Juan 12 dice, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si no cae en la tierra y hace la labor para la cual fue enviado, fue enviado a morir, fue enviado a entregarse para que en su entrega nosotros pudiéramos entrar en la escena, él pudiera llevar mucho fruto a la gloria, que si no se entierra, si no cae en la tierra y muere, está hablando de su muerte, ¿verdad? Y de su sepultura, pero también, por supuesto, de su resurrección, porque fue puesto en la tumba, pero al tercer día resucitó para llevar muchos hijos a la gloria. Pero si muere, lleva mucho fruto. Qué hermoso esto. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, tuvo la disposición como simiente, como cordero de Dios, dos tipologías poderosas, el cordero que fue trasquilado, que no abrió su boca, ¿verdad? Para traer a muchos a él, para que la sangre del cordero pudiera limpiar al hombre de pecado, como una simiente para que tenía que ser sembrada, puesta en la tierra, para que no se quedara sola y llevara mucho fruto. Así que Dios mismo nos enseña principios de inversión, principios donde Él es el mayor inversionista, donde nunca ha perdido una batalla, ni nunca ha perdido, sobre todo en esta gran inversión de sembrar, de plantar a su hijo como un grano de trigo, como simiente de vida, para que por él tengamos vida y muchos seamos llevados a la gloria. Mira lo que dice, continuando con esta idea tremenda, Hebreos 2:10, así que convenía que Dios, quien todo lo creó para gloria suya, permitiera los sufrimientos de Jesús para que de esa manera pudiera llevar a la gloria a muchos hijos.
Dios mismo permitió los sufrimientos, permitió que Jesús fuera a la cruz para llevar muchos hijos a la gloria. Dios es el mayor inversionista y nunca ha perdido. Entregó a su único hijo para llevar muchos hijos a la gloria. Cuando entendemos los principios de prioridad del reino, principios de fe y obediencia, veremos añadidura y multiplicación del reino. Y si no, mira la escritura. No tenemos tiempo para explicar cada uno de ellos, pero se los voy a mencionar. La multiplicación de los panes y los peces. Jesús tomó 5 panes y 2 peces y los multiplicó y comió una multitud enorme. La multiplicación del aceite de la vasija de la viuda. Los acreedores venían para llevar los esclavos, ¿verdad? Sin embargo, Dios multiplicó el aceite en la vasija. La multiplicación de la harina en la tinaja y el aceite en la vasija de esa viuda de Sarepta de Sidón cuando el profeta Elías fue a visitarla. No escaseó la harina en la tinaja, ni escaseó el aceite en la vasija. Comieron todos los días hasta que la sequía terminó. Tremendo. Añadidura, multiplicación y la multiplicación, entre otros, de los peces y de los peces en la pesca milagrosa al lado de las Tiberiadas, cuando Jesús los mandó echar la red a la derecha y cogieron 153 peces en la orilla. Un milagro poderoso, porque el reino de los cielos, recuerda hermanos, el reino de los cielos es añadidura y multiplicación. Nunca le va a restar, nunca le va a quitar, nunca le va a dividir. Dios siempre quiere añadir cosas hermosas a tu vida y multiplicarte y prosperarte en todas las áreas como prospera tu alma. Recuerda, aprende a invertir esas cosas maravillosas que Dios ha puesto en tu mano, porque Dios quiere que los talentos que Él te ha entregado sean multiplicados, sean añadidos y sean de bendición. Recuerda, Dios es el mayor inversionista. Él sembró la simiente de vida para recoger mucho fruto. Uno de esos eres tú. Tú eres fruto de esa inversión. Puso a su Hijo Jesucristo, lo entregó, ¿verdad? Como una simiente de vida para llevar muchos hijos a la gloria. Que Dios le bendiga. Qué hermoso es saber que Dios te multiplica y Dios te añade. Bendiciones, hermano. Hasta nuestro próximo programa, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV.